Hola, buenas noches, ¿cómo están, pastores, amigos de esta plataforma Cosecha Intercontinental? Le damos la bienvenida a cada uno de vosotros a este espacio que por la gracia de Dios nos reunimos todos los viernes para tener un momento de instrucción bíblica y comenzar este buen año para seguir con este diálogo teológico. Así que vamos a orar y voy a pedir al hermano Benjamín Espinosa que tenga una palabra de oración para empezar esta reunión. Hermano Benjamín, adelante. Gloria a Dios. Hermano Benjamín Espinosa, ¿no se encuentra? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la alabanza, la gloria y el honor por permitirnos reunir en esta noche, oh Dios, en esta plataforma, una vez más en este año 2025. Te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor, para que tú nos reúnes y nos des la gracia, Señor, para que tú vayas modelando nuestro carácter hacia ti mismo, Señor amado, por medio del aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Y gracias te damos por todo lo que has podido hacer en nuestras vidas al año anterior, 2024, y al iniciar este nuevo año, Dios, tu gracia, tu camino, tu buena voluntad nos pueda guiar. Gracias por tu siervo, Adrián Espinosa, que cada viernes dispone su tiempo y el ministerio que tú has concedido para compartir con nosotros en este espacio, con la iglesia de Cristo, Señor, a través de las redes sociales que nos puedan seguir con esta disertación y buena voluntad, Señor, que tú nos das para compartir. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Estamos nuevamente en esta reunión por la gracia de Dios cada viernes y para mí siempre es un honor y un privilegio que el pastor Adrián Espinosa, un buen amigo, pueda disponerse para compartir lo que Dios le ha concedido en el equipamiento y la instrucción teológica que de buena voluntad tiene para compartir. Así que lo presentamos en el nombre de Jesús para que pueda instruirnos. Pastor Adrián, buenas noches, bienvenido, adelante. Buenas noches, Pastor Lelia, muchas gracias por este tiempo que podemos estar y con cada uno de los presentes, que nos honran con su presencia, una gran bendición, porque si no fuera por ustedes no estaríamos saliendo, ¿no? Ya por gracia de Dios estamos ya varios años y ahí estamos cada miércoles y cada viernes, ¿no? Bueno, los viernes tenemos el espacio de diálogo, ¿no? Un diálogo teológico. Así que esperemos que se vayan sumando eh, más personas, más pastores, pastoras, y entonces quisiéramos seguir, ¿no? En este año 2025, seguir reflexionando, ¿no? Como dice 1 de Pedro 3:15, debemos dar razón de nuestra fe, ¿no? Entonces, estar preparados para dar razón de nuestra fe. Y ahí la palabra razón es logos, ¿no? Una buena teoría nos va a dar una buena práctica. Entonces, nosotros que estamos en la pastoral, cuanto más práctica tenemos, necesitamos tener mayor reflexión. Allá veo a mi flamante amigo Fermín. Gloria a Dios. Qué bendición.
qué bendición. Desde Miami. Entonces, cuanto más práctica tenemos en el ministerio, necesitamos mayor nuestra reflexión, ¿no? Nuestra reflexión a la palabra de Dios tiene que ser con mucha profundidad, ¿no? La iglesia crece, se expande, la iglesia se desarrolla, ¿no? En altura, en muchas dimensiones, pero también tiene que haber profundidad, ¿no? Tiene que haber un, una arquitectura, ¿no? Una estructura, como decía Pablo, ¿no? Pablo decía, yo como perito arquitecto, ¿no? Dice, miren cómo ponen el fundamento, ¿no? Que ya está puesto, miren cómo sobreedifiquen, cómo sobreedificamos, ¿no? Cómo ponemos muchos fundamentos, ¿no? A la iglesia le han puesto, como alguien decía, a veces hemos puesto a la iglesia, le hemos puesto primero la carreta y después al caballo, ¿no? Queremos que la carreta empuje al caballo, ¿no? Entonces, con tantos modelos de iglesia que tenemos, ya que nuestras raíces son protestantes, son evangélicas, ¿no? Algunos de tradición evangélica, algunas tradiciones eh, eh, peregrinos, ¿no? O los hueleyanos, ¿no? Que son los peregrinos, metodistas, nazarenos. Bueno, hay toda una diversidad, ¿no? La riqueza que tenemos, ¿no? Eh, Tenemos esa diversidad, pero en la unidad, ¿no? Tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Hijo, una misma, un mismo Espíritu, ¿no? Tenemos un solo bautismo. En lo fundamental somos uno, ¿no? Pero a veces la división empieza por cuestiones muy triviales, ¿no? Muy superficiales, y ahí es donde nos dividimos, ¿no? Pero somos uno, ¿no? Como dice Efesios 4, solícitos en guardar la unidad, ¿no? Somos uno en Cristo, ¿no? En la diversidad, ¿no? Diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones del Espíritu. Y entonces, en los viernes del diálogo teológico, no, no, nos permite a nosotros poder eh, tener diálogos de madurez, ¿no? Y poder, en ese diálogo y respeto, poder tener este encuentro, pues, ¿no? Este encuentro. Bueno, para esta noche estaba buscando un tema, había varios temas que quería compartir, pero a última hora ya este, me decidí ver el tema de poder y autoridad, ¿no? Poder y autoridad. Eh, y entonces, ese es un tema muy importante, ya que en la iglesia utilizamos más el tema del poder, ¿no? El tema del poder dunamis, ¿no? El dunamis, como dice Romanos 1:16, ¿no? Romanos 1:16 dice que eh, Dios nos ha dado, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Ahí la palabra es dunamis, ¿no? Poder. Entonces todos en la iglesia, todos los ministros, la mayoría de casos, actuamos bajo el poder, ¿no? Hacemos mucho énfasis en el poder, ¿no? Hay milagros, sanidades, ¿no? Hay mucho poder en la iglesia, ¿no? Hay mucha unción, gracias a Dios. Pero también el otro tema es de autoridad, ¿no? Como dice en Lucas 9, ¿no? 9:1. En Lucas 9:1, nosotros para ponerle
una base bíblica a- al diálogo en esta noche. Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, ¿no? El ministerio de Jesús, ¿no? Se caracterizaba por la predicación, por la enseñanza y por la liberación, por la expulsión de demonios, ¿no? Tenía ese triple ministerio que nos ha dado. Entonces, yo quisiera también en esta noche conversar con ustedes el tema de la autoridad, ¿no? Watchman Nee, en su libro Autoridad Espiritual, ¿no? Su librito Watchman Nee, él va a decir que el grado del caos del mundo es la falta de autoridad, ¿no? ¿Por qué la humanidad, por qué hoy estamos en caos? El caos mundial, ¿no? La crisis mundial que tenemos hoy en día debido a la falta de autoridad, ¿no? Esa es una gran verdad en la que estamos viviendo. Eh, eh, Hay una crisis de autoridad a nuestras autoridades, ¿no? Y a veces cuando dirigimos a los presidentes, o en este caso la presidenta, en el caso peruano, le damos calificativos muy negativos, ¿no? No hay respeto a la autoridad, ¿no? Y en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, ¿no? Aún como ciudadanos, aún en las empresas, en los centros laborales, eh, toda esa falta de autoridad va haciendo que se vaya produciendo, se aumente el caos, ¿no? Y por eso es importante que nosotros nos movamos también en ese principio de autoridad, ¿no? La palabra autoridad de la Biblia es exousia, ¿no? Poder delegado, ¿no? Significa estar bajo autoridad, ¿no? Exousia. Por eso el tema de Dunamis, eso lo conocemos muy bien, lo dominamos muy bien, ¿no? En la iglesia expulsamos demonios, levantamos muertos, y hay un poder sobrenatural que nos movemos, ¿no? Y en el caso de la autoridad, ¿no? Que ya no es Dunamis, sino es Exousia, que significa por delegado. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Ahí yo lo clasificaría con la palabra sol, ¿no? La palabra Exousia, autoridad, en la que necesitamos trabajar ese carácter en la iglesia, de formar discípulos, siervos, ¿no? A veces formamos líderes y el tema está formar discípulos siervos, ¿no? ¿No? Y después pueden ser líderes, pero la idea es que se forme discípulos siervos, ¿no? Sí. Porque la autoridad tiene que ver con el servicio. Jesús dijo, ¿no? Yo he venido para servir y no ser servido, ¿no? Marcos 10:45, ¿no? El ejemplo de Jesús es que él vino a servir y no ser servido. Entonces, el servicio es la grandeza, ¿no? Es la grandeza porque el que no vive para servir en este mundo no sirve para vivir. Entonces, la autoridad, Jesús va a decir, mire, la autoridad es el servicio, ¿no? El que sirve es el mayor, dice, ¿no? El que sirve es el mayor. Entonces, una de las cosas que está pasando hoy en el ministerio, que todos quieren ser apóstoles, ¿no? Todos quieren ser profetas, todos quieren ser evangelistas, pastores, maestros, ¿no? Bueno, en mi caso yo ya renuncié a todos los ministerios ya. Yo estoy en cero ahorita ya. Bueno, ya estoy jubilado también, 66 años, por la gracia de Dios, conociendo 50 años en la fe.
En mis tiempos, todos los días cultos, sábados, vigilia, domingos, ayuno, pues imagínense, he disfrutado la vida cristiana, congresos, seminarios, institutos, seminarios, facultad, universidad. Hemos gozado, ¿no? Sin parar. Ya ahora dije, Señor, ya vacaciones, Señor, ya un poco de reajustar, ¿no? De hacer reajuste, de meditar, de ver todo este tiempo, todas estas 4 décadas que he hecho, ¿no? Que me falta, que lo que... o sea, cómo terminar bien el ministerio también, ¿no? Es fácil empezar bien el ministerio, pero ¿cómo terminamos, verdad? Una estadística dice que en el mundial, una estadística en el mundo del ministerio, dice que el 70% de los ministros caen. Imagínense, de 10 pastores, 7 están fritos pescaditos. Imagínense, aquí estamos cuántos, ¿no? Imagínense la responsabilidad que tenemos hoy de terminar bien el ministerio. Pero estos principios nos van a pasar factura, nos van a jugar en la vida ministerial. Si no hay principios, no hay ética, no hay conducta, no hay carácter, como el tema del servicio, ¿no? A menos en mi caso me toca ser el segundo, ¿no? Siempre he estado de copastor, siempre he estado sirviendo en la iglesia. Hasta ahora me gusta mucho servir, ¿no? Voy a una fraternidad, no estoy por el cargo, no estoy porque si me toca predicar, si no predico. No, es servir, es ayudar, al cuerpo de Cristo, ¿no? Somos una familia, somos miembros, parte de un solo cuerpo, en la que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, en la que tenemos que traer gloria a Dios. Y en ese sentido es servir, ¿no? Dios me puso ese corazón de servicio y por eso no he explicado mucho este tema, pero de verdad esto hace falta mucho hoy, este tema del servir, ¿no? Del servir no solamente a Dios, ¿no? De servir al hombre, como Josué, ¿no? Josué era siervo de Dios y Josué también era siervo de Moisés, ¿no? Como no solamente Jehová es mi pastor, ¿no? Yo tengo que rendir cuentas. Como pastor, yo tengo mi pastor, tengo mi mentor, tengo asesores, tengo un consejero de pastores donde ellos aplican la evaluación FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades, etcétera, etcétera. Y nos dejamos pastorear, nos dejamos mentorear, nos dejamos asesorar, hacemos un consejo donde entre nos podemos sacar los trapitos al sol, ¿no? Porque no somos perfectos, ¿no? Bueno, yo aquí algunos veo que tienen alitas, algunos no los puedo ver, o algunos están con su aureola ahí, pero algunos entran y después desaparecen, no sé, a veces no les caigo bien, pero estoy tratando de hacerlo, ¿no? Pues mi preparación, hasta ahora estoy estudiando, sigo estudiando teología, ¿no? Para mí es un deleite estudiar la palabra y la oración, ¿no? Como dice Hechos 6:4, la iglesia, los apóstoles se dedicaron a persistir en la oración y al ministerio de la palabra. Por eso que da gusto hoy poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hablando de este tema del dunamis, ¿no? Del poder, ese dunamis, ¿no? Esa palabra en acción, ese dunamis, ¿no? Que significa dinamita, ¿no? El poder de Dios que Dios nos ha dado para hacer milagros, sanidades, para hacer la obra de Dios con buenos resultados, ¿no? Pero también está la otra parte, la autoridad, que tiene que ver con el carácter, ¿no? Tiene que ver, yo lo aplico la palabra sol, ¿no? Sumisión, obediencia y lealtad, ¿no? Estar debajo de, ¿no? El uperetes, ¿no? El remero estaba abajo, el que remaba el barco, ¿no? El uperetes, el siervo, ¿no?
Nadie quiere ser siervo ahora, ¿no? No, no, yo soy amigo de Dios, yo soy el mero mero, ¿no? Yo soy el más más, ¿no? Y nadie, como el apóstol, como Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengue y él crezca, ¿no? Qué lindo sería que nosotros podamos hacer la obra de Dios para que nuestro hermano crezca, ¿no? Nuestro hermano se desarrolle y nosotros, si posible, desaparezcamos. No aparezcamos en la plataforma, ¿no? Yo no sé por qué el pastor Heredia me pone acá. No, depende, no soy la persona indicada. Muchos de ustedes lo podrían hacer, pero mira, el Señor me da el privilegio de muchas cosas que nunca he soñado, ¿no? Han venido amigos pastores del mundo, ¿no? Del primer mundo, pues, ¿quién eres tú? Me dijo. Bueno, soy el pastor. Y yo ni sin decirle nada, mira, tú eres esto, esto, me dijo. Y algunas veces me han encargado responsabilidades muy, muy serias, ¿no? De cómo dirigir la Yexivá, ¿no? Para dar cursos de las raíces hebreas, ¿no? Pero ¿y cómo sabe que usted ha estudiado hebreo? Y me dijeron toda mi vida. Y dije, ¿cómo es esto? Dije, no entiendo. Y acá en Perú como que no te ven, no hay ojos para ver, ¿no? Pero viene gente de afuera. El otro día vino un pastor de Miami, el pastor Dani Padilla del seminario teológico, y me dejó encargado el seminario teológico, ¿no? Y, y así cosas que pasan en el ministerio, en la que nosotros estamos sirviendo a Dios, ¿no? Sirviendo a Dios, ¿no? Y en la que Dios me ha bendecido mucho por ese servicio, ¿no? He tenido becas de estudios astronómicas, becas de estudios para estudiar en la universidad y tomar los títulos que se pueda ver, pero eso nunca lo he mostrado. No, Dios me lleva a los barracones del Callao, Dios me lleva a los pueblos jóvenes, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, y estamos sirviendo con la bendición de Dios, con los recursos de Dios. Le hemos dado todo a Dios, todo le hemos dado a Dios, ¿no? Mi esposa, mis hijos, todos, ahí le hemos dado, y ese es el tema del servicio, ¿no? Porque nuestra sumisión no solamente debe ser nuestra dependencia a Dios, tenemos que dar cuentas a nuestras autoridades aquí en la tierra también, ¿no? Yo tengo mi pastor, él sabe dónde estoy, él sabe qué es lo que hago, y él sabe y sabe. Y yo simplemente soy un miembro de una iglesia, me congrego en la iglesia. Mire, yo tengo que ir de Caraballo hasta Villa El Salvador, 2 horas, 3 horas de viaje. Estamos de extremo a extremo, de norte a sur. Y ahí me congrego por más de 20 años, ¿no? La iglesia es muy característica porque era una iglesia bautista, ahora es bauticostal. Entonces, es una experiencia muy interesante del servir, ¿no? Y por eso la sumisión a- ante Dios y ante los hombres, ¿no? Es muy importante, ¿no? Eso es la grandeza en la que Jesús nos dice en Marcos 10:45, ejemplo yo os he dado, que yo he venido para servir y no ser servido, ¿no? Y cuando él va a hablar del liderazgo, dice, mire, el verdadero líder es el que sirve, ¿no? El que tiene el poder, verdaderamente es el que sirve, ¿no? Pero hoy caemos en una dictadura, hoy caemos a hacer un liderazgo, ¿no? De tiranía y de abuso al poder y tantas cosas que se ven aún en el mismo ministerio, ¿verdad? Y de ahí las divisiones, y de ahí el caos que sale en las iglesias, ¿no? Como el caso pentecostal, ¿no? La iglesia Asamblea de Dios se ha dividido en más de 50 denominaciones, ¿no? Debido a esas cositas de carácter y en la que eso, hoy vemos cada vez la división más se iglesia, se dividen, se subdividen, ¿no? Dividen, ¿no? Porque el principio del enemigo, una tesis de Juan Kessler
decía en su libro Evangelizando al Perú, Juan Kessler, su tesis doctoral lo presentó en Inglaterra. Juan Kessler, su tesis y su libro, lo pueden conseguir en la librería evangélica y dice título Evangelizando el Perú. Y su tesis doctoral es una tesis doctoral en español. Mira, esa tesis doctoral, y él concluye, Juan Kessler, que el Perú crece por división. Mira, si el Perú hubiera crecido evangélicamente, evangelizando por unidad, seríamos el 50%, seríamos el 100%, pero hemos crecido por división. Y seguimos creciendo por división. Imagínense cómo es la gracia de Dios, ¿no? Como decía Pablo, unos predican por contienda, por vanagloria. Bueno, al final Pablo dijo, al final Cristo es predicado, ¿no? Al final Cristo es glorificado, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero es importante que dejemos un legado a esta nueva generación. Tenemos una generación de huérfanos en el liderazgo, una generación en el que hace falta dejar un carácter, dejar huellas, dejar un legado a la nueva generación para que en verdad podamos tener una iglesia saludable, una iglesia sana, un ministerio de servicio, ¿no? En que nos podamos servir unos a otros, ¿no? Hoy se ve proselitismo, hoy se ve plataformas, ministerios que quieren jalar agua para su molino, que se quieren empoderar en el cargo, están 5 años, 10 años, 20 años, ya son eternos. Bueno, yo me he puesto acá y nadie me saca, dice, ¿no? Yo, en mi caso, mi mayor pastorado creo era 5 años, ¿no? A veces estaba 3 meses, a veces estaba un año, cuanto más, ¿no? Pero bueno, he aprendido eh, a nadar en todo esto, experiencia ministerial, ¿no? Y a tener 1000 oficios también, ¿no? Entonces, mire, la otra cosa es la obediencia, ¿no? La obediencia es la mayor expresión de la adoración. Aquí podemos rasgar las vestiduras, podemos hacer oraciones largas y hacer tantos dones, tantos talentos que Dios nos ha dado. Pero si no obedecemos la palabra, si no hacemos la palabra, y cada uno hace lo que bien quiere, ¿no? Como el tiempo de los jueces, ¿no? Como el tiempo el tiempo de los jueces, ¿no? El libro histórico de los jueces nos narra la Biblia que no había visión, no había palabra. Y cada uno hacía lo que bien le parezca, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parezca, ¿no? Y hoy día estamos igual, ¿no? Cada denominación hace según su tradición. Y lo que dice la Biblia no importa, no es mi tradición, yo soy arminiano, yo soy calvinista, yo soy wesleyano, yo soy pentecostal. Y la palabra, bueno, ya la palabra dejémonos a un lado. Entonces, ¿cuánto hace falta ir a la palabra, no? ¿Cuánto hace falta una reforma, no? Lamentablemente la reforma llega a Alemania, con las justas a Inglaterra, a Estados Unidos, y por ahí se queda. Pero a América Latina no llega la reforma. A América Latina llega la cruz y la espada, llega la religión católica. Y de esa religión católica hoy nos hemos convertido en una religión evangélica, ¿no? Y ahora somos más religiosos ahora. Y por eso que el tema que lo estoy provocando es para que nosotros, humillados ante la presencia de Dios, reconozcamos nuestro pecado de orgullo, de vanagloria evangélica, y en la que tenemos un Perú, una nación, con retos y desafíos, que no llegamos ni al 20%. Somos una iglesia evangélica de presencia, pero no tenemos influencia. El ser luz, el ser sal, no solamente en el Perú, que es en América Latina. En Colombia, que tiene la iglesia más numerosa de miembros. Colombia es un país narcoestado. ¿Qué le parece? Y ahí las iglesias son de 100.000, 50.000, son de miles. Ya están llegando al millón ya. ¿De qué vale tener una iglesia de tanta presencia y no ser luz? Están las violencias, está la FARC, está esto y el otro, una convulsión social increíble, ¿eh? Si hablamos de Centroamérica, imagínense, ¿no? No se me vayan todos ahí, ahí.
Este pastor que estará hablando, ¿viste? Bueno, es un diálogo teológico en el que necesitamos ir a la escritura, ¿no? Ir a la palabra de Dios, ¿no? Y por eso estamos hablando el tema de la autoridad, de la ousancia, ¿no? Y la autoridad tiene que ver con el servicio, tiene que ver con ese carácter de sumisión, ¿no? Que yo tengo que estar siendo mentoreado, siendo pastoreado, siendo asesorado, siendo aconsejado, ¿no? Detrás de mí tiene que haber 6 personas, ¿no? 6 personas al lado mío, donde yo pueda confiar en un amigo, en un hermano, con toda esa consejería, con toda esa mentoría, asesoría, estrategia, en la que yo puedo ir avanzando en el reino de Dios. De lo contrario, voy a ser un llanero solitario. El gran problema del ministerio que la pastoral está convirtiéndose en un llanero solitario. Esto no puede ser a nivel pastoral, ¿no? En los 40 años he hablado de muchos temas, pero esta vez estoy hablando no de un bosquejo, no de un apunte, lo estoy hablando desde la experiencia y desde la palabra que nos dice el Señor, ¿no? Que nos invita el Señor a que no sé si necesariamente esté de acuerdo conmigo, pero sí por edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Por traer gloria a Dios, en que no solamente nos movamos en el dunamis, ¿no? En la explosión de milagros, en la explosión de ministerios, en la explosión de dones, sino también de ir a la presencia de Dios, ¿no? De ser portadores de esa gloria de Dios y de tener ese carácter de humildad, ¿no? Ese carácter de siervo, que nos va a dar frutos de obediencia, ¿no? La obediencia que, como dice la escritura, no seamos oidores, sino también hacedores, ¿no? Hace falta hoy ir al modelo bíblico y hacer lo que Dios quiere que nos diga, ¿no? Muchas veces no va a caer bien, no va a agradar bien a muchos, pero tenemos que hacer su palabra. Dios va a respaldar lo que podemos nosotros hacer la obra de Dios, ¿no? Y termino con esa palabra lealtad, ¿no? ¿Cuánta falta hace ser leal? ¿No? ¿Cuánta falta es ser la lealtad? Hoy existe más el serrucho, ¿no? La teología del serrucho, ¿no? Una vez que te descuidas, ya te apuñalan, ya te quitan todo, ¿no? Todo el ministerio, ¿no? Te quedas, este, por eso, esta noche yo le dejo esta inquietud, esta preocupación ministerial que necesitamos ante el Señor ir siendo siervos, ¿no? Siendo siervos en la que podamos llegar a esa madurez donde Cristo nos dice, ¿no? En Mateo 8:28, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Shalom. Adrián. Gloria a Dios por su disertación en esta noche. Quiero invitar a la hermana Viviana. Buenas noches, hermana Viviana. Bienvenida, buenas noches. Hermana Viviana, Dios la bendiga. Hola. Bueno, compartimos con el pastor Fermín. Pastor Fermín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bendiciones hermanos, feliz año a todos, no los he podido saludar, bastante desconectado, bastante ocupado, no puedo prender el video, no sé, no me da la opción, por eso es que no puedo encenderlo, pero
A ver. Bueno, un saludo, un abrazo fraterno para todos. Y bueno, desde acá, desde el hemisferio norte, ¿no? Está haciendo frío. Ayer y hoy hemos amanecido como en más o menos 9 grados, 10 grados centígrados, ¿no? 47. Ahora estamos como unos 13, 14, pero se siente una brisita. Y bueno, gracias a Dios que nos sostiene, ¿no? Eh, ha habido un poquito de preocupaciones por parte del pastor, unas situaciones que también ha sido un brazo fuerte las cosas y bueno, en mi caso genera un poco de preocupaciones, de tensión, ¿no? Presiones que hay, pero las palabras del apóstol, del profeta Adrián me animan mucho porque justamente él toca varios puntos importantes y también mensajes y grupos a los cuales he estado en contacto. Este nuevo año es la oportunidad como de volver a empezar. Hay muchas iglesias que están haciendo ayunos, están haciendo vigilias, ¿no? Y eso nos lleva a la adoración. Entonces, justamente el profeta Adrián menciona el servicio y sobre todo algo muy importante, el carácter, ¿no? Ese carácter que ante los embates del mundo, ante los embates del diablo, ante las circunstancias de la vida, ante lo que gira alrededor, no nos mueva, ¿no? Si nosotros tenemos ese carácter de Cristo, nada nos va a mover. Dios tiene un carácter firme, Él es inamovible, ninguna circunstancia, ninguna cosa lo mueve. Él permanece el mismo ayer, hoy y por siempre. Nada lo mueve y eso es una cosa muy interesante. A veces una situación a uno lo, lo desbalancea, lo preocupa, pero no. Ese es un buen ejemplo a seguir, ¿no? El carácter y la firmeza y el estar unidos como estamos en contacto nos anima, nos alienta y nos ayuda como un paso más, ¿no? Una fortaleza de su unión, ¿no? Gracias, pastor. Para la Gracias. gloria de Dios. Gloria a Dios. Seguimos con el pastor, hermanito Benjamín Espinosa. Hola, Pastor Heredia, buenas noches. Dios, feliz año. Feliz año a cada uno de ustedes. Y bueno, interesante la exposición y más que todo el tema, lo que es del poder y autoridad, ¿no? Como mencionaba, todos siempre queremos usar el poder, pero a veces nos olvidamos de algo importante que es la autoridad, ¿no? Y la autoridad a través de un servicio, ¿no? De un mentor, de un pastor. Y el tema central acá es el servicio, ¿no? Yo sé que el servicio nos va a abrir las puertas y el mismo Jesús dijo, ¿no? Yo he venido para servir, ¿no? Si nosotros seguimos a Jesús como modelo, entonces nosotros como discípulos de Jesús, de Cristo, también tenemos que servir, ¿no? Amén. Gracias. Hermana Viviana, buenas noches, bienvenida. Si puede participar un momento, hermana Viviana. Gloria a Dios. En este diálogo que estamos compartiendo con el siervo de Dios, pastor Adrián Espinosa, dice la palabra, ¿no? En Romanos que el Señor ha puesto autoridad y toda autoridad es puesta por Dios, Romanos capítulo 13. Y que el que no se somete a la autoridad, a Dios resiste, dice. A Dios resiste, ¿no? Y cuando menciona esta palabra autoridad y la resistencia a Dios, está hablando sobre cualquier persona que tenga autoridad. No debemos resistirnos, no debemos resistirnos. Pero ¿hasta qué punto no debemos resistirnos? Porque por otra parte,
el apóstol Juan y Pedro, cuando fueron intimidados para no predicar el nombre de Jesús, las autoridades eclesiásticas en ese momento, ellos dijeron, no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿dónde está el diferencial de resistir y asumir cuanto es la obediencia a Dios antes que a la misma autoridad? Pastor Agarán es mi pregunta. La autoridad. Uno puede ser la autoridad y el otro tema podría ser el autoritarismo, ¿no? Que ya es el abuso más que todo. Y es lo que más o menos uno no tiene que ir por ese lado, ¿no? Claro, sí. Aquí estaba viendo que el, el someterse a la autoridad también trae gloria a Dios, ¿no? Entonces hay que ver la autoridad versus el autoritarismo, ¿no? Entonces, cuando hay una verdadera autoridad, eh, como dice en Romanos 13, vemos cómo establece Dios, ¿no? Dios establece la autoridad muy clara, ¿no? Donde dice, sométase toda persona a la autoridad, ¿no? A someterse a la autoridad. En Romanos 13 está bien claro, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros podemos, en el caso, por ejemplo, el ejemplo de la primera iglesia, en el caso de Pedro, cuando ya muere Esteban y Pedro está en el tribunal, ¿no? Está en juicio, está en un tribunal legal, ¿no? Está siendo ajusticiado y le prohíben. No, miren, ya ha muerto Esteban, tú también quieres morir, y le prohíben predicar el evangelio, ¿no? Y él hace una famosa frase, famosa, dice, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, de acusado pasó a ser juez, ¿no? Comenzó a sentenciarlos, más bien a ellos, ¿no? A ponerlos en orden. Entonces, en situaciones donde tenemos la autoridad que no cumple, no se cumple, la autoridad, en alguna manera tenemos que llevarles a la razón, ¿no? Llevarles a, a que no sea un abuso, pues, ¿no? No sea un autoritarismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos otro ejemplo moderno, tenemos siglo XX, el caso de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Un pastor alemán. No era mascota, era un pastor de Alemania. Y él, en el tiempo de Hitler, todos se sometían, ¿no? Bajo el fascismo, bajo el fascismo. Hoy estamos en un neofascismo y los pastores se someten a la ideología, ¿no? ¿Qué pastor actuaría como Bonhoeffer, ¿no? Por eso Bonhoeffer es ejecutado. Bonhoeffer va al martirio, ¿no? En estos sistemas que vienen, va a ir contra la iglesia. No tenemos universidades evangélicas, porque los sistemas del Opus Dei y la masonería simplemente tienen influencia. ¿De qué nos van a hacer 1 millón de iglesias en el Perú y no tenemos influencia? Y los poderes invisibles hacen lo que quieren. Y va a venir leyes, imagínense, prepárese que la guerra de sistemas que vamos a enfrentar ya va a haber colapsos. Un pastor preocupado en la mañana me dice, pastor, ¿tiene ahorro? Sáquelo, mijo, porque va a haber 3 días de colapso.
En 3 días la freeze se malogra, en 3 días los sistemas de cuentas que tienes se borran y tantas cosas que me decía, ¿no? No, la verdad que a mí no me alarmó, porque ya Mateo 24 dice que estos son principios de dolores, ¿no? Y el juicio a las naciones que va a venir con los cambios climáticos y tantas cosas que va a venir, y aún en los sistemas de los poderes invisibles de la élite que va a venir, ya estamos en un tiempo de post-pandemia y que viene otra más y otra más. Eso ya es parte de una cultura de muerte en la que estamos viviendo por los mismos sistemas diabólicos, ¿no? Mismos sistemas que vienen a robar, a matar y a destruir, ¿no? Son asignaciones diabólicas en las que nosotros tenemos que estar claros. Si los primeros cristianos en el ágape fueron al martirio, ¿quién nos queda a nosotros? Llevarse una dolcevita, no, pues, o sea, no, no, o sea, nos queda ese camino. Los apóstoles, ¿qué apóstol fue aplaudido? ¿Qué apóstol? No, pues, o sea, a nosotros no nos, si la iglesia pasó la tribulación, ¿qué nos vamos a salvar nosotros? No vamos a pasar la tribulación, ¿no? Pero nuestra, es una teología dispensacional, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. Por eso que este es un diálogo teológico donde confrontamos la religión evangélica. Por eso a veces muchos aparecen y desaparecen. No, no aguantan el mensaje, no, no me aguantan. Por eso digo, yo ya no quiero predicar ya. Yo no sé por qué el pastor Heredia, ahí tiene que poner a Benjamín, al pastor Fermín. Así que Fermín, vaya preparándote, Fermín, Benjamín. Así que preparémonos porque ahorita en esta guerra de sistemas, mis queridos compañeros, va a ser vida o muerte. No va a haber otra cosa. No va a haber otra cosa en la que vamos, tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que estar preparados para no morir, ¿no? Que no te mate el sistema. En Colombia, a un pastor que le perseguía a la guerrilla le decía, no te amilanes, no digas lo que, no sigas al chantajeo. Si te quieren matar, que te maten, pero no te intimides, no te cobardes. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Escuchando a pastores en un contexto de muerte en Centroamérica y en Colombia, pastores que querían ser este, amenazados y ellos podían decir, mira, la vida no está en ti, la vida está en Dios. Tú quieres hacerlo, hazlo. Yo no voy a obedecerte, yo no voy a... O sea, llegar a eso, yo de repente no haría eso. En mi caso, no estoy preparado para eso, de verdad. Pero escuchando esa entrevista de pastores en zonas de riesgo, de peligro, ¿no? De muerte, tomar esa actitud, ¿no? De servicio, de estar con los más pobres y ser amenazados por el sistema y ser amados por el terrorismo. De verdad que dije, wow, ¿cómo llegar a eso? Esa fe, ¿cómo llegar a eso? Y por eso yo hago un paréntesis en el ministerio. Yo he parado el ministerio en oración, en palabra, acá en casa, acá tranquilo. Y de verdad, yo estoy sacudiéndome de ser un religioso evangélico, de simplemente ser uno de la iglesia y otro fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, de verdad, preparémonos para esta guerra de sistemas, ¿no? No es una guerra espiritual como del 70, de echar fuera demonios, de echar fuera, no, es una guerra ideológica, es una guerra cultural, es una guerra antropológica del hombre por el hombre. Entonces, ¿y dónde está Dios ahí?
Entonces, es ahí donde tenemos que prepararnos como Edra, ¿no? Preparó su corazón a Dios. Prepararnos ante el Señor en esa espiritualidad, ¿no? En esa verticalidad, porque el ministerio está muy humanista, muy horizontal, muy plano está. Y a Dios nada, Dios, bueno, Dios cuando queremos usarlo, ¿no? Cuando nos conviene Dios. Pero después es mi ministerio, es mi unción, es mi persona, es mi liderazgo, es lo que yo soy, ¿no? Yo soy, tal como ese programa, ¿no? El Canal 2, yo soy, ¿no? Entonces, de verdad, ahí necesitamos, no quiero asustarlos, pero antes del COVID, el Señor me dio un mensaje, cómo prepararse ante la crisis, ¿no? Mucho recuerdo cuando estaba en Chincha, decía, el mundo va a amanecer con mascarilla. Así, mira, puntual. Me hizo recordar al pastor Darío Salas, que yo lo escuché en el año 1977. Recién convertido lo escuché a Darío Salas en San Juan de Miraflores, dando el curso de escatología, y él dijo, ¿no? En estos días, en estos años, el mundo va a amanecer con mascarilla. Y me acordé hace 4 años y comencé a hablar que cómo prepararse para el tiempo de crisis. Porque crisis en la Biblia es oportunidad. Crisis en la Biblia es estar parado en la puerta de tu milagro. Crisis en la Biblia es estar bajo los cielos abiertos. Eso es crisis en la Biblia, en el contexto rabínico. Entonces, ¿cómo enseñar a la iglesia a empoderarlo en medio de la crisis? ¿Cómo empoderar a la iglesia de Jesucristo en esta crisis? Entonces, ahí nosotros, nuestra labor pastoral, ¿cómo ser ejemplo a nuestros hermanos a que ellos avancen en el reino de Dios y sean empoderados, ¿no? Y justo el tema de últimamente que hubo acá en el Perú, donde vinieron todos los empresarios del mundo, era el empoderamiento y la inclusión, ¿no? Y mira, el mundo ya está haciendo la agenda en el cual se está preparando para resistir todos los embates que vienen. Y por eso dice, ¿no? ¿Cómo ser como Isaacar, ¿no? Isaacar era personajes ilustres y preparados para su tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros liderar en un tiempo de crisis, ¿no? Esa oportunidad que nos da. Por eso que el CT dice que no es del más fuerte, no es del que gana la guerra el más fuerte o el más sabio que tiene el conocimiento, sino Dios da dos cosas, tiempo y oportunidad. Y cuando es tiempo, es Kairos, tiempo de Dios. Y ahí cuando Dios interviene en tu vida, en la temporada que tú estás de crisis, te da la oportunidad, te da el palancamiento, ¿no? Te da el resorte, que tú te eleves, tú te dispares. Y dice, en el desierto fructificará, dice, ¿no? Entonces, imagínate cuando interviene Dios con las conexiones divinas, cuando el Señor comienza a darte sabiduría, cuando el Señor comienza a darte consejo, cuando el Señor te comienza a dar emprendimientos y te van a tocar la puerta. Tú no vas a buscar, te van a tocar la puerta. Así que prepárese. Ya el pastor Heredia lo ha demostrado que en pleno COVID, en plena crisis, ha hecho 5 libros bestseller. Tiene la escuela de la grandeza. Tiene el éxito. Su cara mismo lo dice, es éxito. Ahora va a venir al Perú. Cada año viene al Perú. Argentina está en una inflación terrible y él se da el lujo de venir a Perú. O sea, cada año viene a Perú. Este hombre, qué cosa es millonario, qué cosa está pasando en Argentina, las situaciones.
y el hombre tiene 5 libros, tiene la escuela de la grandeza, es doctor, wow. En plena crisis, el hombre se transformó. Dije, ¿no? Wow, este hombre sí puede hablar liderazgo, tiene autoridad para que hable de liderazgo en crisis, ¿no? Yo apenas estoy gateando en ese tema, estoy aprendiendo en ese tema. Pero dije, bueno, este hombre ya necesita predicar eso, ¿no? Así que prepárate, ahora sí voy a profetizar, ya que me han caído bien. Prepárate, Fermín, que Dios te va a empoderar, varón de Dios. Dios te ha llevado a un liderazgo, a Miami, te ha llevado porque Él te va a empoderar, porque Él va a hacer una gran obra en tu vida, en todas las dimensiones, en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Tanto espiritual como material, ¿no? Prepárate, Benjamín, que ya el Señor va a engrandecer el ministerio, los negocios y todo lo que el Señor es el proyecto del reino de Dios, ¿no? Miguel Díez, un español que tiene más de 100 empresas, que tiene el ministerio de servir a personas con mucha necesidad. Él tiene un libro haciendo riqueza para el reino de Dios, ¿no? Y él da auditoría en el gobierno español, tiene la contabilidad por el gobierno español, y cuando viene al Perú se reúne en hoteles 5 estrellas, como el Marriott, y ahí están empresarios que le donan millones y millones, ¿no? Como la Donofrio, la Mota y otros empresarios que Dios le ha dado tanta sabiduría, ¿no? Por el reino de Dios. Porque hoy necesitamos ganar millones, no necesitamos ganar miles. Mira, ¿cuánta gente está perdida? Y había un pastor que decía, Raúl Gil Ávila, que está en Venezuela, decía, ayúdeme a orar por 1 millón de intercesores, dice, porque yo estoy pensando en ganar millones, dice. ¿Cómo vamos a ganar? La mitad del mundo está perdido. Al paso que vamos, te desafía, ¿no? Te desafía y dice, wow, ¿cómo Dios va a intervenir en la historia? Dios va a intervenir su creación, porque Él lo ha creado, Él la gobierna y la sustenta. Y Él no la deja, Él no la abandona, no es como Rexona, que los abandona, no. Él la sostiene, la protege, la cuida, la guarda. Por eso que Él es el Señor de señores. Nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Y de alguna manera que nos auxilia, ¡ah, Señor! Pásame la camilla que no aguanto más. Pero es el Señor. Él viene a juzgar, Él viene a establecer su reino. Y Él quiere que nadie se pierda. Él no va a venir y el infierno va a estar lleno, imagínense, no. No, hay una esperanza viva de ver la gloria de Dios en estos días, ya va a pasar. Va a abrir en estos días un abrir y cerrar de ojos de la gloria de Dios acá en Perú y en las naciones. Yo voy a ver a Pastor Heredia, wow, comprando su avión, al Pastor Fermín, wow, 2 aviones, a Benjamín 3, wow, hermano, o sea, Dios lo va a hacer, ¿no? Imagínense los árabes convertidos, ¿no? Hoy Dios está revelando a gente atea, a gente fea, a gente que está haciendo obstáculo, lo está transformando en bendición, ¿no? Dios está revelando en la historia, en su creación. Y no necesita de la iglesia, Dios no lo necesita, Él es soberano. Estamos pensando nosotros que un avivamiento, que esto, que no, mira, es la obra de Dios. Nosotros tenemos que dejar actuar a Dios. Nosotros queremos darlo al costado. Ahorita en mi ministerio eso, dar un costado. Señor, adelante, Señor. Tú mismo eres, Señor, ¿no? Como dice, ¿no? El reino está con un señalamiento, ¿no? Tú señalas tu dedo y ya está el reino de Dios. Una palabra basta para que esa persona se convierta, para que esa persona se salve, para que esa persona se libere,
para que esa persona se transforme, para que esa persona prospere para la gloria de Dios. Una palabra. Y eso está lleno de la presencia de Dios, ¿no? Lleno de Dios. Por eso hablamos de autoridad. Hablamos de autoridad porque tenemos que depender de Dios y depender de los hombres. Si yo veo a Fermín, es porque él rinde cuenta. Él tiene su pastor, su mentor, su asesor, su amigo. Fermín es un hombre sometido a autoridad. Y por eso está feliz, tú lo ves feliz, ¿eh? Por eso que está con nosotros acá. Porque somos de ese calibre, somos de ese espíritu. Acá no necesitamos tener cantidad, acá no necesitamos tener mucha gente. No, no. No va a aguantar el mensaje, eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo lo tengo, he invitado hoy día, como nunca he invitado todas las redes. He invitado a más de 1000 personas, ¿no? Pero quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿no? Quieren ellos oír lo que bien les parece. Pero nosotros no estamos para caer bien, pues, ¿no? Nosotros no estamos para agradar a la gente, pues, ¿no? Nosotros estamos acá porque tenemos una así aquí en la tierra de poder servir, ¿no? Servir, el servicio, ¿no? Y yo creo que preparémonos para estos sistemas diabólicos, estos sistemas de muerte, hermano. Estamos en un sistema de muerte que nadie lo va a escapar. Si por la gracia de Dios nos sostiene un día más, un año más, 10 años más, gloria a Dios. Yo estoy por la gloria de Dios. El año pasado se trabó la bala en mi pecho, ¿no? Por un celular me querían matar. Y yo dije, Señor, estoy en tus manos ya, ¿no? El Señor me llevó a los barracones del Callao, ¿no? A caminar entre todo la mafia, y dije, Señor, estoy en tus manos. Aprendí a confiar en Él. Claro, no me fue bonito, pero tenía que aprender a confiar en Él. Nuestra fe tiene que ser probada. Y estos sistemas que vienen, nos va a probar nuestra. Por eso la pregunta es, del millón dice el Evangelio, cuando vean a Jesucristo, no dice si va a haber amor, no dice si va a haber esperanza. Dice, cuando vean a Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces la iglesia ha perdido todo. Todo. Nuestra iglesia habiendo hablado de muchas maneras, ¿no? A través de los profetas, a través de los apóstoles, que hoy no solo a través del Hijo, a través de Cristo. Hoy estamos creyendo en nuestra visión, hoy estamos creyendo en nuestra experiencia, en Elías, en Eliseo, en Moisés, ¿no? En David, en su Goliat, mate en su Goliat, ¿no? Y estamos en los rudimentos. Y Cristo no aparece ni en la película. ¿Se da cuenta el desafío que tenemos de profundizar nuestra fe y poner nuestros ojos hoy en Cristo Jesús, ¿no? Él es el todo para nosotros. Y eso nos va a salvar, ¿no? Dice que el justo con dificultad se salva, ¿no? ¿Dónde aparecerá el impío, ¿no? Y el juicio comienza por la casa. Imagínense, estamos ante un escenario escatológico de cambios radicales en la que va, se vuelva a Dios. Y eso no va a caber en una denominación, no va eh, en un ministerio, no lo va a recibir, no lo va a resistir. Pero va a haber todo un, un escenario nuevo de Dios donde van a romperse todos los protocolos, todas las tradiciones que la Iglesia Evangélica ha hecho como modelo y Dios
va a irrumpir esa historia, Dios va a irrumpir esos modelos y vamos a tener que convertirnos, ¿no? Y arrepentirnos al pensamiento de Dios, ¿no? A la manera de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Y si somos protagonistas, gloria a Dios, ¿no? Yo por lo menos tengo la esperanza de ver mi generación viendo eso. Yo sigo predicando eso porque estoy sembrando en mi generación. eh, si no lo veo, lo van a ver ellos, ¿no? Yo trabajo para ellos. Yo trabajo para mi generación. No trabajo para mí. Yo no estoy mirando mi futuro. Estoy viendo mi generación, ¿no? Estoy viendo a Pastor Heredia, estoy viendo a Fermín, estoy viendo a Benjamín. Y eso es dejarles en el Señor. Si no, de mí sería, como dice Pablo, ¿no? Sería un heraldo, ¿no? Sería uno, si Cristo no resucitó, es por demás que estemos acá, ¿no? Que si no hay esa convicción, esa entrega, esa dedicación al Señor, entonces ¿de qué estamos, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos haciendo el extra aquí y compartiendo, ¿no? Compartiendo. Ya me he pasado mucho, ya. Quiero escucharles a ustedes. Gracias, Pastor Adrián, gracias. Realmente es una satisfacción en el Cristo Jesús poder compartir y pastorearnos, ¿no? Cuando Jesús está caminando con sus discípulos y la mamá de Zebedeo dice, ¿no? Le pide a Jesús que sus hijos estén con él en su reino, ¿no? Que le estén, quiere que ellos estén en un plan de autoridad. Y Jesús enseña, ¿no? Que los gobernantes de este mundo gobiernan, tienen autoridad para enseñorearse de los pueblos, dice. Y le da otra perspectiva a los discípulos, le dice, ¿no? Pero entre ustedes no será así, sino que entre ustedes deben servir, dice, ¿no? Servir, servir, porque quien quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Es interesante que Jesús está marcando una diferencia, ¿no? Otro tipo de vida, otro tipo de caminar sobre el vivir bajo autoridad. Pero ahora no, en estos tiempos donde eh, los pastores o líderes quieren asumir estos puestos, ¿no? De autoridad para enseñarse a los pueblos, porque es la parte política, estaba hablando Jesús, ¿no? Que los gobernantes, ¿no? Los gobernantes que gobiernan políticamente, ¿no? Toman señorío, toman autoridad para tomar un señorío y de esta manera gobernar sobre los pueblos, ¿no? En esa diferencia que es de Jesús, ¿no? Entonces, y otros o muchos pastores aspiran, ¿no? En estos puestos políticos, dejando de alguna manera la perspectiva de Jesús, que dijo más bien hacerse siervo, ¿no? Hacerse siervo, siervo de todo, ¿no? Servir, 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 ¿no? O sea, la posición de autoridad en el cristianismo es el servicio. Es el servicio, no es en sí el reconocimiento ni una posición a la vista de los hombres, sino a la vista de Dios, que quiere decirnos de corazón, como Jesús, no, yo soy Señor, dice, ¿no? Pero comenzó a lavar a los pies a los discípulos, ¿no? Comenzó a humillarse a sí mismo y lavar los pies y él siendo Señor, dice, ¿no? Ustedes me dicen maestro y Señor, pero se agarró su toalla, agarró su vasija, su lavatorio y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Se hizo siervo. Y hemos perdido la, el sentimiento, el sentir, la vocación de servir, ¿no? De ser siervos de Dios, ¿no?
Y un siervo ya perdió su autoridad consigo mismo, ¿no? Porque viene a ser un esclavo, ¿no? Y el esclavo no tiene voluntad en sí mismo para decidir, sino ya depende de su señor. El esclavo ya no tiene pensamiento de sí mismo, sino depende del pensamiento de su señor. Es ahí el desorden que se ve dentro de la iglesia. El desorden, ¿no? Porque se ha perdido el enfoque de lo que es verdaderamente el servicio, es ser siervos de Dios. Buscamos tal vez ya no queremos que nos llamen siervos de Dios, sino queremos que nos llamen apóstoles, profetas, ¿no? Nos ofende que nos digan siervos de Dios, ¿no? Nos ofende que nos digan siervos de Dios. Y es lo más bíblico que es. Amén, gracias. ¿Qué dice Fermín? Habla el Bueno, pueblo. amén. Bueno, primero la profecía que diste para acá, para tus hermanos, que se cumplan para la gloria de Dios, antes que nada. Que Amén, así amén. sea, para la gloria de Hecho Dios, está. para que expanda su reino. Amén. La palabra no vuelve Amén, vacía. La palabra de Dios nunca, nunca vuelve amén, vacía. sí, Cumple su propósito para el cual fue enviado. Y, amén, sí. y eso yo me quedo sorprendido ahora conversando con un apóstol hoy día, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? Reconociendo el ministerio del profeta, ¿no? Eh, decía la palabra no vuelve vacía. Y me empecé a recordar a personas que, por ejemplo, no, había un pastor que no quería la prosperidad. Vino a estudiar de Cuba y venía de la iglesia del pastor Rodolfo González y no quería la prosperidad. Pero cuando yo pasaba lista en la escuela Ah, misiológica, vino de misionero a Perú. Y yo, tú no has venido a Perú para estudiar, tú has venido a Perú para prosperar. ¿Por qué? Dice, porque tu nombre significa próspero. La palabra José en el hebreo significa próspero, pero te están diciendo próspero. Tú estás teniendo porque prospera. No, yo no creo en eso. Verdad, yo no prosperó en Perú. Llegó a ganar más de 1 millón. Lo contrató como era ingeniero de sistemas, lo contrató un hotel de 5 estrellas para los casinos, inclusive. Y cuando le llevé a un congreso apostólico en el año 2000, no, se me has traído y se fue. Ya, me dio las entradas y ya, se fue. No lo creo, este apostolado, no creo. Y ahora es el apóstol. Y todavía está en Miami. Ahí lo puede buscar él se llama José Mario Betancourt Cárdenas. Y, y desde que se volvió millonario no lo veo hasta ahora, ¿no? Pero algún día lo voy a visitar a Miami. Y a un hermano acá en San Juan de Miraflores me dijo, el apóstol está allá, me dijo, te voy a dar su dirección, me dijo, te voy a dar para que te hagas contacto. Me dice, ¿no? Bueno, estoy esperando. Pero imagínense la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo es? Eh, de verdad, yo muchas veces no me acuerdo y de personas que han estado en deuda, personas que han estado así en la lona, y hoy verlos prósperos, verlos, ¿no? El ministro Heredia conoce al Tico María, al ministro Julio, ¿no? Él ahorita tiene el carro del año. Él ama mucho a Dios. Él sirve a los siervos desinteresadamente. Ofrece hospedaje, tiene su hotel turístico. Así que cuando venga a Fermín a Perú, va a tener que conocer ahí esas tierras. Y ya Pastor Heredia ya lo ha disfrutado, ¿no? Entonces son personas que del reino, ¿no? Haciendo riqueza para el reino de Dios, ¿no?
sea, las riquezas que vienen es para empujar el reino de Dios, ¿no? Y para eso pues necesitamos millones, ¿no? Y eso es para el reino. Claro, hablar lo demás, la abundancia, gloria a Dios. Porque ahí yo tengo un libro, ahí Dios no quiere pobre, ¿no? Dios no nos quiere pobres, de un amigo que ha escrito Alberto Pumaza, ha escrito un libro, por ahí está, Dios no quiere pobres, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, es que Fermín comparte, ¿no? La palabra y reflexionando en estos 20 años, ¿no? Del ministerio en el que el Señor nos ha ido renovando, eh, vemos, ¿no? Cómo esa palabra no vuelve vacía, ¿no? Esa palabra nunca vuelve vacía. Y por eso que ante todo está en juego Dios, ¿no? ¿Cómo hacer que mal a Dios? ¿Cómo hacer que mal a Dios? Bueno, y al final yo ni me acuerdo lo que digo, ya a veces si sale o no sale, pero al final la gente me llama después de 5, 10 años, 20 años, pastor, de verdad que usted es un profeta y se ha cumplido todito, me dice, ¿no? Así está él, y había un hermanito pobre, que no tenía una lancha. Digo, tú vas a tener el arca de Noé, le digo, vas a tener el barco más grande. Y cada hora que hace pescas, se gana miles, se gana, ¿no? Se gana, ahí tienen un término que le llaman a ellos, ¿no? Un golpe le llaman, un golpe, ¿no? Se ganan 10.000, 20.000 soles, ¿no? Y su esposa llorando, me dice, pastor, usted cuando vio la casa, usted vio un edificio, y mi casa era chocita, y de verdad yo pensé que se estaba burlando, me dijo, ¿no? Y además él tiene su restaurante, ahí, yo me tengo que se va a servir, ¿no? Y me dice, "Entra a la casa", y yo no me acordaba de ese tiempo, allá en Pucusana, la hermana Teresa dijo, pastor, usted me dijo que tengo mi edificio. Y ahí estaba, pastor, esto. Llorando me dijo, ¿no? Yo ni me acordaba, ¿no? Y así, donde Dios me llevó a casas muy pobres, ¿no? Chorrillos, casas muy pobres. Y San Juan de Miraflores, ¿no? Muy pobres los hermanos ahí, pero ahora a otra dimensión. Wow, es como... Y, y a veces yo terminaba mal el ministerio, a pesar de que había eso, yo era mal pastor porque al final me sacaban, la votación no duraba y yo salía. Y con los pocos hermanos que uno va a visitar, se encuentra en el camino, veo, ¿no? Veo cómo esa palabra nunca vuelve vacía. Nunca el Señor, no es como Rexona, pues, ¿no? Pero el Señor no nos abandona, pues, ¿no? Así que tranquilo, Fermín, que el Señor va a encargarse de hacer la obra, eh, porque más que el dinero, más que las riquezas, es el hecho de servir a Dios, ¿no? Y en esa provisión de Dios, el Señor nos tiene preparado toda esa remesa, todas esas recompensas, todo. Por eso el pastor Heredia ya está llegando fin de mes, el pastor Heredia está llegando a Perú ya, de Argentina, mira, el país más millonario del mundo, Sí, en Adrián, plena crisis. Adrián, Ah, mencionaste un punto interesante. En realidad, para la obra de Dios hace falta finanzas, es cierto. Y yo he leído varias historias de varios ministros de Dios, muy conocidos, muy renombrados, que Dios los prosperó mucho económicamente. Y bueno, me gustan las historias de ellos porque en realidad ellos llegaron a tener fortuna, pero ellos en realidad su estilo de vida continuó de una persona humilde, una persona tranquila, tenía su apartamento, vivía normal, y todo el dinero, la fortuna que seguía produciendo, utilizar para construir iglesias.
me gustan esos ejemplos, la verdad. Entonces yo digo, caramba, Dios, ¿por qué no levanta personas que tengan ese corazón, ¿no? Y es gente que, por ejemplo, yo tengo conocimiento que las iglesias, las alianzas cristianas, creo fueron construidas por el que era el dueño de los tractores John Deere, ¿no? O de los Sí, Caterpillar. Y por eso es que hay Caterpillars, tantas iglesias, ¿no? Caterpillars. Entonces, por ejemplo, cosas así, y de varios ministros que han hecho ese tipo de cosas, y ellos han subido con su estilo de vida tranquilo, sencillo, ¿no? No otros ejemplos como uno ve que pues hacen un derroche, ¿no? Absurdo del dinero, que claro, Dios lo va a juzgar, ¿no? Yo digo, no hay necesidad, no hay necesidad de lujos. Acá no estamos para lujo, estamos para servir, ¿no? Para que el evangelio se expanda, para que más gente conozca, ¿no? Para que, digamos, la obra de Dios fluya, ¿no? No para hacerse riquezas acá donde dice la polilla y el hollín corrompen, minan y hurtan los ladrones. No tiene sentido. No tiene, para mí yo Sí, no le encuentro. sí, porque, por ejemplo, el pastor Heredia viene contra todo pronóstico, porque el pastor Heredia es un milagro, no tiene pulmones, ya está desahuciado, le han prohibido viajar, le han dicho que use su respiración, su máquina, y el pastor viene, ¿no? El pastor Heredia viene, yo le digo, pastor, pero mejor por Zoom, venga, le digo, pero él quiere venir físicamente, ya el año pasado vino, se fue a las alturas de Huánuco, a 3.000 metros, y aún en su crisis, él predicaba, y cada día era un milagro, cada día él, un domingo predicó mañana, tarde y noche, y el hombre estaba entre la vida, en que se iba y no se iba, pero, y él estaba ahí en la obra, ¿no? Estaba ahí. Y ahora está llegando a Perú el 26 de enero, está Amén. llegando a Perú. Y mire, contra todo pronóstico, ¿no? Él ha sembrado casa, carro, ha sembrado todo. Prácticamente el hombre viene acá, teniendo todo, pastor dice, ¿y ahora dónde voy? Dice, bien, que viene nomás, dice, donde sea, Dios me llevará. Dice. O sea, como la aventura, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? O sea, esa fe, yo digo, ya cuando viene a Perú, ya tengo que acompañarlo, ¿no? Tengo que servirlo, ¿no? Porque si hoy día he aplicado el servicio, pero hay que demostrarlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que estar, ¿no? Al lado de un hombre de Dios que Dios lo envía, pues, ¿no? Que Dios lo envía, o esperar todavía que venga Jesucristo mismo para recibirlo, ¿no? O sea, recibirlo a Él, estoy recibiendo al Señor, ¿no? Entonces, no estoy endiosando, no estoy, Pastor Elías sabe que las cosas que no todo le paso franela, pero ver su caso del pastor Heredia, en tiempo de crisis, prosperar, de verdad que es un ejemplo, ¿no? A seguir y Amén. nos enseña mucho, pues, ¿no? Ya no necesita predicar, ya. Y entonces, ya pronto estaremos en Miami también. Gloria a Dios. Así Gracias, que, Pastor Adrián. Gracias por esta apertura, este diálogo tan significativo. Gloria a Dios. Y así que, Pastor Fermín, si usted le puede traer una palabra de oración para despedirnos. amén, amén, del extra. Ya lo pasamos ya. Se congeló su imagen, creo, se congeló. Se congeló su internet del Pastor Fermín. Oh. Pastor Fermín. Sí, discúlpame, no escuché nada, lo que me dijiste estaba muy cortada la transmisión.
Su oración No para escuché despedirnos, qué me pastor. querías decir. Su oración para despedirnos. ¿Aló? Su oración. Dice oración para que despida, Fermín. Oración Ok. de despedida. Ok, amén. Ok. Señor, te damos gracias esta noche por haber podido reunirnos, Señor, por habernos dado tu palabra, por haber compartido, por darnos aliento, enseñanza, Señor, y porque estás en medio nuestro, Señor, porque tú alientas nuestro corazón, nos das fuerzas. Bendice a cada uno de los pastores, bendice al pastor Heredia que pronto estará en Lima, Señor. Protege, guarda su salud, sus finanzas, Señor, su economía. Al pastor Adrián también pero guárdalo, sigue dándole palabra, cubre y bendice a su hogar, bendice al pastor Benjamín también, guárdalo, bendícelo, protégelo, Señor. Guarda tu ministerio, guarda a tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pastores. Bendiciones. Bendiciones. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Amén. Igual, Amén, amén. amén. Saludos, pastor Benjamín. Gracias, Gracias, pastor Adrián. gracias. Nos vemos, Benjamín. Bendiciones.